plasma de convaleciente y de vacuna, ya lo presentamos al inicio, pero es un honor que esté acá con nosotros desde la Sociedad Argentina de Infectología. Gracias por el tiempo, que sabemos que estamos todos sobrecargados en esta pandemia. Cuando quieras, Pablo, compartís pantalla y comenzamos. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias también a Rosa por la invitación. Para mí es un honor también compartir la mesa con el doctor Garnacho Montero y con Elisa. Así que bueno, yo voy a empezar mi presentación, que me dieron dos temas. Ya se habló al principio del uso de plasma de convaleciente y varios de los expositores presentaron también gráficos similares a este, donde muestran el potencial rol de las estrategias de tratamiento antiviral y del plasma de convalecientes y en qué momento de la enfermedad tendrían un mayor rol protagónico o mayor impacto en el curso de la enfermedad. Y creo que este es un concepto que estamos aprendiendo de forma muy rápida, que no solo son distintas estrategias terapéuticas, sino también saber en qué momento poder introducirlas o utilizarlas. Este es un estudio de factibilidad hecho por varios autores en China, de 19 pacientes, un estudio piloto, donde administraban 200 mililitros de plasma de convalecientes con títulos de anticuerpos neutralizantes de 1 en 640, y lo que vieron en este grupo reducido de pacientes fue mejoría de los síntomas en 3 días, expresadas básicamente por mejoría en la saturación de oxígeno, y también una tendencia al aumento de linfocitos y a la disminución de la PCR, con buena tolerancia, signos buenos en cuanto a seguridad. Este otro estudio, que es un estudio que incluyó 39 pacientes, un estudio del Mount Sinai, eran pacientes con necesidad de oxígeno suplementario, así que acá ya tenemos digamos, marca la situación del paciente. Recibieron plasma de donante, en este caso lo que medían eran anticuerpos anti-espiga, en las exposiciones anteriores también se mostró, con títulos iguales o mayores a 1 en 320, y acá se hizo un comparativo con controles históricos que no recibieron plasma. Y se vio en este estudio que los que recibieron plasma mantuvieron o mejoraron su oxigenación al día 14 y tuvieron mejor sobrevida, pero solo los que no estaban intubados en asistencia respiratoria mecánica. Lo que concluyen los autores de este trabajo es que el plasma podría ser un tratamiento potencialmente eficaz para pacientes internados con COVID-19. Este otro estudio, también de autores chinos, este fue un estudio hecho es un estudio a título abierto, que se hizo en 7 centros de Wuhan. Ustedes recordarán, Wuhan fue la primera ciudad impactada por la pandemia en el mundo. Se realizó entre febrero y abril de este año. Eran pacientes severos o con riesgo de vida, y como ustedes ven, acá se introdujeron en el estudio o se desarrollaron el estudio 103 pacientes, que fue terminado prematuramente este estudio porque observaron resultados, digamos, adversos en cuanto a la evolución en el grupo a los 28 días, en el grupo que recibió plasma versus el que recibió el grupo control, mejor dicho. Es decir, la mejoría clínica fue casi en el 52% versus el 43%. En los casos severos, el outcome primario fue de un poquito más del 91% en el grupo de plasma versus 68% en el grupo control. Y sí, lo que vieron en este trabajo fue que el plasma de convaleciente fue asociado o se asoció a una digamos, negativización de la PCR en casi el 87%, un poquito más, de los que recibieron plasma de convalecientes versus un 37% de 37.5 del grupo control. Es decir que en este estudio lo que mostraron positivamente para el plasma fue la negativización de la PCR. Posiblemente una de las críticas a este estudio fue que la mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la randomización a recibir plasma fue de cerca de 30 días, así que probablemente, como mencionamos al principio, se inició tardíamente. Y además que todos, tanto en el grupo control como en el grupo de plasma de convaleciente, recibían tratamiento estándar, lo que puede también... Y este es un estudio también muy amplio donde
más de 5.000 pacientes que recibieron plasma de convaleciente en los Estados Unidos evaluaron eventos adversos serios en las primeras horas después de la transfusión. Esto fue solo menos del 1%, incluyendo una mortalidad del 0.3%. De los 36 eventos adversos severos reportados, 25 reportaron que fueron relacionados, o eventos relacionados que incluyeron mortalidad, TACO, TRALI, o reacciones adversas alérgicas severas. Solamente 2 de esos 36 fueron evaluados y fueron juzgados como que estaban, digamos, asociados claramente a la infusión de plasma. O sea que estos resultados muestran que esta estrategia de tratamiento sería una estrategia segura si muestra resultados positivos en cuanto a su eficacia. Yo les muestro la experiencia nuestra. Nosotros en marzo diseñamos un protocolo de estudio. Ustedes ven ahí quiénes somos los investigadores de este estudio. Es un estudio abierto, observacional, que lo estamos desarrollando en CEMIC, con el objetivo de eficacia y seguridad de la infusión de plasma en pacientes hospitalizados con formas respiratorias graves de COVID-19, con puntos finales de eficacia primaria como días fuera de RM, progresión a ventilación mecánica en pacientes con ventilación no invasiva, y de eficacia secundaria, mortalidad al día 28, días sin necesidad de terapia, mejoría de parámetros de oxigenación, y como puntos finales de seguridad el deterioro clínico respiratorio y la presencia de TRALI o TACO. Y los criterios de inclusión son pacientes mayores de 18 años, diagnóstico confirmado, consentimiento informado, imagen compatible, más alguno de los siguientes, que puede ser la saturación menor o igual a 93, administración de oxígeno por alguna de las vías que ustedes ven acá, o pacientes intubados en ventilación mecánica con síndrome de distrés respiratorio agudo, según la definición de Berlín, y menos de 7 días de hospitalización. Y esto último es importante por lo que decíamos al principio, el tiempo de evolución también, si bien son pacientes que uno los considera graves, no deberían tener más de 7 días de evolución. En realidad este es un estudio que se programó para hacer con pacientes en CEMIC. Cuando iniciamos, y ya tenemos varios casos en los cuales se nos solicitó plasma y que se fue entregado en forma, digamos, como tratamiento compasivo a distintos centros de Capital y Gran Buenos Aires. Lo que les muestro ahora es algunos datos de los primeros 24 pacientes evaluados, que incluyen pacientes que tuvimos en CEMIC con el protocolo o bajo protocolo, y pacientes externos con los cuales en algunos casos no pudimos tener todos los parámetros del protocolo. Como ustedes ven, la edad mediana de edad es de 46, mayoría eran hombres, con un Body Mass Index ligeramente elevado. Las comorbilidades, como se muestran en la mayoría de los trabajos, hipertensión es la más frecuente, diabetes, asma, cáncer y otras, y la mediana del Apache 2 de 10.35. El tiempo entre la infusión y el inicio de síntomas fue un poquito más de 7 días, el intervalo entre los síntomas y la internación de 6.1, con 7 pacientes con hospitalización con requerimiento de BNI u oxígeno en alto flujo, hospitalización que requirieron ECMO y o ARM 17 pacientes, 3 lamentablemente fallecieron, y de la medicación concomitante utilizada, casi un 50% de los antivirales fue el opirrito, y de otros tratamientos como hidroxicloroquina, el 50% también lo recibió, antibióticos en un 20%, y ninguno había recibido corticoides antifúngicos, y una baja tasa de inmunoglobulina, y ninguno recibió interferón. Con respecto a los parámetros clínicos y de laboratorio, la mayoría tuvo fiebre, taquipnea y un bajo porcentaje de taquicardia. La mayoría de los pacientes tuvieron glóbulos blancos o normales o elevados. La mayoría tenía neutrófilos normales o elevados. Linfopenia se vio en el 45% de los casos, y la mayoría tenía plaquetas normales, con tiempo de coagulación también normal. 80% tenía un dímero D mayor de 0,5, 80% también aumento de ferritina, un 50% aumento de transaminasas de por lo menos una vez y media el valor normal, y un 20% con aumento de la urea o creatinina. Esto es simplemente una radiografía de un paciente antes del plasma y a las 48 horas, que muchos de ustedes podrán haber visto en otros casos.
Y la evolución de estos primeros pacientes, podemos decir que la mediana de seguimiento 25 días, yo les dije que era hasta 28, o sea que hay 10 pacientes que completaron, mediana de ARM de 8.11 días, 17 de 24 requirieron ARM, 7 de 24 BNI, todos con mejoría oximétrica y radiológica. Tuvimos 6 altas, 8 que estaban al momento de este análisis en sala común, 7 en UTI y 3 fallecidos, con una mortalidad del 13%, con casi 5 días fuera de UTI, con negativización de PCR en 5 de 5 casos que se pudo evaluar al día 2 y al día 7 post-infusión, con títulos de IgG medidos por ELISA intermedio o alto, tomando 4 a 8 como intermedio, más de 8 como altos, en la mayoría de los casos, sin deterioro clínico respiratorio, no se observó ningún tralio taco y no hubo empeoramiento con la infusión de anticuerpos, con la infusión de plasma, que es lo que se denomina antibody enhancement, que es uno de los temores que puede ocurrir no solo con el plasma, sino con las vacunas. Nuestra institución había formado parte, algunos de los investigadores, junto con Julio Maistegui, de esta publicación que se hizo en el año 79, acerca de la eficacia del plasma inmune en el tratamiento de fiebre hemorrágica argentina, que sigue siendo el estándar de tratamiento aún hoy, que es la administración de plasma inmune, donde se vio una diferencia, como se mencionó en la primera charla, de la tasa de letalidad del 16.5 sin plasma versus 1.1 con plasma inmune. Y bueno, en esta última parte brevemente me voy a referir a las vacunas contra el COVID-19. Hay cosas que sabemos desde el punto de vista inmunológico y cosas que todavía no conocemos. Sabemos que el SARS y el MERS inducen una intensa respuesta de anticuerpos neutralizantes, que existe evidencia de la inmunización pasiva, como vimos recién con el plasma de convaleciente, y que acá la estrella en lo que es respuesta inmune es la espiga o espícula, o spike en inglés, que es la corona del virus SARS-CoV-2, cuyo punto importante es el RBD, es el Receptor Binding Domain, que es hacia donde la mayoría de los anticuerpos en vacunas va dirigido, no solo a toda la espícula, sino también particularmente al RBD. Varias cosas no sabemos, muchísimas cosas todavía no sabemos de SARS-CoV-2. Una de las cosas es que no podemos saber qué nivel de anticuerpos son protectores. Ustedes saben que hay muchas vacunas, que hay una cutoff a partir del cual uno dice, con esta vacuna protegemos a la persona, inclusive sin necesidad de estudios de eficacia. Eso lo vemos con gripe, con la respuesta inmune y que supere 1 en 40 de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación, uno dice que esa persona está protegida. Acá no sabemos cuál es ese correlato de protección y tampoco sabemos exactamente cuáles son los métodos que expresan claramente esa protección, si son anticuerpos neutralizantes o si hay equivalencias en ELISA u otros métodos. También cuánto contribuye la respuesta inmune a la severidad de la enfermedad, también en las presentaciones anteriores se mencionó esto. Una pregunta reiterativa es si sabemos que una persona que estuvo infectada va a estar protegida para un segundo episodio. Si también nos preocupa, como dije antes, si una respuesta a la vacuna puede originar un daño a través de una respuesta inmune exacerbada tipo TH2. Tampoco sabemos cuántas dosis de vacuna necesitamos, cuál es el esquema más adecuado. Bueno, esto nos introduce al terreno en sí de las vacunas. Recordar que el virus requiere, a través de la espiga o espícula, adherirse al receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 para poder ingresar a la célula. Una vez que está dentro de la célula, se denuda, libera su material genético. Ese material genético se ensambla dentro del núcleo de esa célula para iniciar la replicación viral, que luego ese virus maduro sale de la célula, se inicia la respuesta inmune inespecífica y después a través de los T-helpers la respuesta diferenciada de células B y la respuesta de células citotóxicas T, que destruye la célula, pero además va a dar lo que es la memoria inmunológica de células B y T. Considerando esto, ustedes conocerán que tenemos distintas formas de desarrollar vacunas. Hay varios ejemplos de vacunas que utilizamos hoy en día, las vacunas a virus vivo atenuados, que sería este grupo. Ustedes conocen muy bien la vacuna de varicela, la vacuna de sarampión, la vacuna de herpes zóster, donde un virus es debilitado en su capacidad de
de producir enfermedad a través de pasajes sucesivos en distintas líneas celulares, ya sea humanas o animales, y haciéndolo incapaz de producir enfermedad. Hay varios equipos trabajando en esto. Uno es el Instituto del Serum Institute de India, que debilitado, atenuado, que es el que se utiliza en la vacuna. La otra línea de investigación clásica es la de utilizar virus inactivados a través de distintos métodos químicos, como el formaldehído o a través del calor. Las vacunas inactivadas, un ejemplo es la vacuna, por ejemplo, contra hepatitis A, y ese antígeno, que es el virus totalmente inactivado, es lo que inoculamos como vacuna. Esas son líneas clásicas de desarrollo que requieren tiempo, y por ejemplo la de virus inactivado requiere grandes cantidades de virus. Es que no es solo la técnica que usamos, sino que hay que pensar, sobre todo en una enfermedad como el SARS-CoV, como el COVID, que requiere, o que va a requerir seguramente muchísimos millones de dosis, también saber que la producción debe ser, digamos, sencilla, o por lo menos arrojar gran cantidad de antígeno. Estos son métodos de elaborar vacunas mucho más novedosos, que utilizan el ARN mensajero o el ADN. Ambas estructuras tienen que ser fagocitadas por las células para iniciar la producción del antígeno que nosotros queremos. En el caso de las estructuras de ADN, son incluidas también generalmente son partículas lipídicas que luego de ser introducidas en el organismo llegan a la célula, y una vez que entran a la célula, en el caso de las vacunas de ADN, el material genético es tomado por el núcleo de la célula, que elabora el RNA mensajero, que a través del retículo endoplásmico finalmente termina elaborando el antígeno, que se expresa en la superficie de la célula. Y eso es lo que va generando la respuesta inmune. Las de ARN mensajero también vienen envueltas en una capa, en lípidos. Estas, a diferencia de las de ADN, no son incluidas en el núcleo de la célula, sino que directamente utilizan el ARN mensajero de la propia célula. Luego, ahí en la parte final, hacen lo mismo que las vacunas de ADN, incorporándose al retículo endoplásmico para generar el antígeno, que también se expresa en la superficie de la célula. Estas son formas muy novedosas de desarrollo de vacunas que, por ejemplo, en las vacunas de ADN, que son estas, hay más de 20 equipos trabajando. Como vimos recién, el ácido nucleico es insertado dentro de la célula, que queremos que esa célula produzca el antígeno, que obviamente es el antígeno de la espiga, o el gen de la espiga, para que genere el antígeno de la espiga. Y las de ARN también tienen, como dijimos, el mismo mecanismo, introducidos en el organismo a través de envueltos en lípidos, se incorporan a la célula, y a través del RNA mensajero generan el código genético para que se elabore la proteína de la espícula, que se va a expresar en la superficie de la célula, y de esa forma luego iniciar la respuesta inmune. En este sentido, hay varias líneas de trabajo. Una de las más, por lo menos, conocidas o promocionadas, o que uno tiene más información, es la de un laboratorio que se llama Moderna, que está trabajando junto con el NIH en los Estados Unidos, que es una envoltura lipídica de nanopartículas, como dijimos recién, que codifican la versión larga de la espiga, y que entre julio y agosto iniciarían la fase 3 de estudio de esta vacuna. Hay otra vacuna de RNA mensajero, también en desarrollo en Alemania, a través de Pfizer, que también se ha conocido que están avanzando en este sentido. Y después tenemos otras formas de desarrollar vacunas, que son las vacunas a vectores virales. En este sentido hay más de 25 grupos trabajando en eso. Hay dos tipos: el vector viral replicativo, que es también un virus que se lo modifica para que, si bien está vivo, esté atenuado en su capacidad de contenga la información genética para codificar la producción de, en este caso también, la espiga o espícula del gen del SARS-CoV-2. Lo que puede acá ser un poco contrario a la respuesta inmune adecuada es que, por ejemplo, si uno utiliza el virus de sarampión y uno tiene inmunidad presente contra sarampión, potencialmente esa inmunidad podría disminuir la respuesta inmune al SARS-CoV-2 o a la
digamos, a la producción de inmunidad contra la espiga del SARS-CoV-2. Y después hay vectores virales no replicativos, y en este caso uno de los más utilizados es el adenovirus, es decir, que es un virus que estaría sin capacidad de replicarse, pero sí de transmitir la información genética. En general, este tipo de vacunas requerirían boosters, o sea, administraciones repetidas. Perdón, vamos para atrás. Y hay varios en desarrollo, una es de Johnson Johnson. Y después las basadas en proteínas, que también hay varios grupos trabajando en esto, las de subunidades de proteínas, que lo que hacen es directamente elaborar, en este caso, la espícula, que es lo que inyectan. Hay antecedentes de utilizar esta técnica para proteger a chimpancés contra la infección por el SARS, lo cual ha dado, digamos, pie al inicio del desarrollo de estas vacunas. Y después son las que se llaman virus-like particles, que son virus vacíos, digamos, pero que en su parte exterior asemejan la estructura del coronavirus, básicamente la espiga, con lo cual también genera una respuesta inmune fuerte, pero estas virus-like particles tienen algunos problemas de producción. Dentro de los vectores virales no replicativos, de adenovirus de chimpancés, que serían esta rama que ustedes ven acá, hay una que ustedes habrán escuchado, que se desarrolla en CanSino, con Laboratorio CanSino de China, y también el de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, que estarían iniciando en breve la fase 2 y 3, y hay una de subunidades, que sería este grupo, que es también desarrollada por un laboratorio que se llama Novavax, que utiliza un adyuvante, que son sustancias que generan una mayor respuesta inmune. El paradigma habitual del desarrollo de vacunas lleva varios años. A veces son 5, a veces son 10 años, donde se identifica el blanco a partir del cual uno va a desarrollar la vacuna, y a partir de ello las distintas fases, fase 1, fase 2, fase 3, y después la fase 4 a partir de la comercialización de la vacuna. Recordamos que en todas las etapas se evalúa seguridad de la vacuna. En fase 1, además de seguridad, se ve el dosis. En la fase 2 ya se empiezan estudios de eficacia en grupos reducidos, y en la fase 3 ya se hacen estudios a gran escala de eficacia en terreno. Esto, como ustedes ven aquí arriba, la capacidad de producir vacunas se va poniendo en marcha a partir de los estudios de fase 3, básicamente para luego poner a gran escala la producción. Y fíjense lo que está ocurriendo cuando uno dice, ¿cuándo vamos a tener una vacuna? Pensemos que 5 años o a veces más es necesario para el desarrollo de una vacuna adecuada, siempre considerando la seguridad como primordial. Hoy se están tratando de acortar los tiempos, y una forma de acortarlos que es muy interesante es que en la medida que se van desarrollando los ensayos clínicos, las distintas fases, también se va armando la estructura de producción de la vacuna para tener producción a gran escala. Tal es así que, por ejemplo, el desarrollo de Oxford, por lo menos lo que han dicho, es que ellos estarían en capacidad de producir vacunas en gran escala casi en forma simultánea que están terminando la fase 3 de los estudios. Así que bueno, lo que tenemos que decir es que hasta ahora nunca hemos tenido una vacuna contra coronavirus para el ser humano. Sí hay vacunas en animales contra coronavirus, pero nunca tuvimos una en el ser humano, con lo cual eso genera un desafío adicional, y ver todos los elementos de seguridad que tenemos que tener en cuenta en una situación como esta. Entonces, en conclusión, el plasma de convaleciente vimos que hay antecedentes de la utilidad en distintas infecciones virales, lo mencionaron antes como influenza H1N1, fiebre hemorrágica, sobre todo en la fase de replicación viral, es decir, no aplicarlos tardíamente, parecería serlo de mayor utilidad, que es una buena alternativa de tratamiento que está en fases de investigación. Esto es importante decirlo porque a través de los distintos medios hoy se está promocionando como que es una estrategia ya probada, y todavía tenemos que seguir investigando. Sí sabemos que los datos de seguridad nos permiten avanzar con más confianza en esta forma de tratamiento, y por supuesto necesitamos mayores datos, y ojalá que los datos sean positivos porque es una alternativa de tratamiento que es segura. Entonces, ojalá podamos tener más datos, y para eso necesitamos también donantes de plasma, gente que se haya recuperado del COVID. Y como vimos recién en vacunas,
distintas formas de desarrollo, virus vivos atenuados, virus enteros inactivados, vacunas de ARN, vacunas de ADN, que son las más novedosas, también los vectores replicativos y no replicativos, y las basadas en proteínas, que son las de subunidades y las virus-like particles. Y, como vimos en la última diapositiva, cómo se ha acelerado el desarrollo en relación a los tiempos habituales. Muchas gracias, agradezco la colaboración del doctor Jorge Solimano de Hematología de SEMIC y del doctor Ricardo Rutiman, que es coordinador de la Comisión de Vacunas de SADI. Muchas gracias.